Entonces vamos a continuar con estos atributos, hermanos. Hoy vamos a ver la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Recuerden, en la última predicación vimos en la primera predicación más bien vimos su soberanía, en donde pudimos ver que Él es el creador de todo y que gobierna y ejerce absoluto control sobre su creación, y que todo lo que pasa en este mundo es porque Él así lo ha decretado. En su soberanía permite los sucesos que han acontecido y que acontecen hoy en día, y que en esa soberanía Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo quienes serán salvos. Así también vimos su santidad. En este atributo vimos que el término santo significa separado, puesto aparte. Esto nos da a entender la santidad de Dios, que Él habita en los cielos y que Él está apartado totalmente de todo pecado. Entonces Dios se distingue de una manera total y completa de los hombres pecadores, pues su santidad es lo opuesto al pecado. En el Antiguo Testamento vemos cómo se hace patente su santidad al mantener esa distancia entre sí y los hombres. Los sacerdotes, recuerdan, en el Antiguo Testamento, eran los que podían ofrecer los sacrificios, y que el lugar santísimo solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año, y que lo sacrificado debería ser sin mancha, como lo dice en Levítico capítulo 22. También estaba prohibido mirar el arca y con mayor razón tocarla. Un ejemplo de ello lo vemos en 1 Samuel 6:19. Vamos a ver el versículo, pero ahí en ese versículo, si gustan verlo, cuando Dios mató a 50,070 hombres por haber mirado dentro del arca, solamente por haber mirado dentro del arca. Y esto después de que los filisteos habían devuelto el arca. O cuando Usa extendió su mano para sostener el arca cuando estuvo a punto de caer, ¿recuerdan? Que lo llevaban trasladando en carreta. Estuvo a punto de caer el arca y Usa, por querer sostener el arca, Dios lo mató. Así es la santidad de Dios. O que alguien pueda ver el rostro del Señor y no morir, así como dijo Moisés en Éxodo capítulo 33, versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. También vimos en su santidad que esa misma santidad se manifiestan los atributos de su justicia y de su amor. El atributo de su justicia mantiene lo que es conforme con su propio carácter y que necesariamente juzga lo que está opuesto a él, y esto es el pecado. Entonces, el hombre natural, dentro de su incapacidad, está la de no poder buscar a Dios, y como la misma Escritura lo afirma, no quiere y tampoco puede, pues se encuentra ciego y sordo. Y por otro lado, el amor de Dios se ve reflejado en la elección, pues en su amor y misericordia eligió a un pueblo. Y qué muestra más grande del amor de Dios, que siendo aún pecadores, haya dado a su único Hijo para morir por quienes merecían el castigo eterno, por los transgresores de su ley. Y aún a pesar de esto, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos los elegidos. Eso está en Romanos 8:32. Pero esos son los atributos que ya vimos, solo es para recordar. Entonces estos dos atributos de su justicia y de su amor lo vimos en la última predicación. Y hoy veremos estos tres atributos: su omnipotencia, su omnipresencia y su omnisciencia. Primeramente vamos a ver su omnipotencia.
Lo que para cualquier ser humano pudiera ser imposible, para Dios no lo es, pues Él es el Todopoderoso. Esto significa que Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa que Él quiera hacer sin dejar de lado el atributo de su santidad o sus demás atributos, ya que es parte de su naturaleza, y esto con respecto a sus propósitos y a su voluntad, no de la tuya, no de la mía, ni de la de nadie. Y de igual manera en la salvación, porque ¿qué podría hacer el ser humano para ganar su salvación? ¿Qué obra o qué obras podría hacer para ganar el favor de Dios? Nada, ninguna obra. El hombre por sí mismo no puede hacer nada para ello, pues esto es una obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Veamos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, versículo 26 del capítulo 19. Dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y esto está contestándole lo que sus discípulos preguntaron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y nuestro Señor Jesús, como lo afirma, para los hombres es imposible. Cristo mismo dice a sus discípulos que a Él ha sido dado todo poder, tanto en el cielo así como en la tierra. Y aquí vemos la omnipotencia de Cristo. Como lo vimos en la predicación pasada, en el libro de Hebreos, si quiere vayamos para recordar. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, leemos Hebreos 1, versículos 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Hijo es constituido por Dios heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo siendo el resplandor de la gloria de Dios, ¿y qué dice? Y la imagen misma de su sustancia. Entonces Cristo es la misma sustancia, el primero heredero de todos, y luego la misma imagen de su sustancia, la misma sustancia del Padre, la misma sustancia del Hijo, o sea, la misma sustancia de Cristo. Por lo tanto, los mismos atributos, y este atributo de la omnipotencia también lo vemos volvamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículo 18, y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder del Padre, todo el poder del Hijo. Pero la omnipotencia de Cristo, el ejemplo más claro de la omnipotencia de Cristo, lo vemos en la cruz. Lo vemos al soportar la omnipotente ira de Dios. La omnipotente ira de Dios, Cristo soportándolo en la cruz. Él es el que no tiene principio ni fin. Él es el Todopoderoso. Es el mismo ayer, hoy, y es el que ha de venir, como lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 8, que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, dice el Señor. El que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. El poder de Dios es ilimitado. Los hombres más fuertes y los ejércitos de todo este mundo, aun todos ellos juntos, no se comparan con el poder de un solo dedo de Dios, hablando metafóricamente, ya que Dios no tiene dedos.
pero si eso hubiera sido, pudiera ser una comparación, todo ese poder de todos estos hombres y de todos esos ejércitos no se compararía con un solo dedo de Dios. Esto solo es para entender el inmenso poder del Creador, hermanos. El soberano Dios tiene poder aún en los malvados y aún en el propio diablo, ya que éste tuvo que recibir el permiso de Dios para tocar las posesiones de Job y a los hijos de Job. Y eso lo podemos ver en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 12. Si quieren ir y lo vemos rápidamente. 1:12. Dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene. Está hablando de Job porque le está pidiendo permiso para tocar a Job. Dice: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Para que el diablo haga algo, tiene que recibir el permiso, la autorización de Dios. Y también aún para tocar su salud, aquí mismo en el capítulo 2, versículo 6, dice: y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. Está hablando de su salud. Dice: mas guarda su vida. No puedes tocar su vida. Puedes tocar su salud, pero no su vida. O otro ejemplo lo vimos en la vida de José. Vemos en la escritura cómo sus hermanos trataron de matarlo y después lo venden como esclavo. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue que a pesar de todo lo que le aconteció, Dios lo usó para bien? Ya después de todos estos acontecimientos, cuando se revela a sus hermanos, veamos en el libro de Génesis, en el capítulo 50, Génesis capítulo 50, versículo 20. Después de que José se revela a sus hermanos y les dice: vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Estos son ejemplos de la omnipotencia de Dios, hermanos. Todo lo que Dios puede hacer. Entonces, al estar viendo los atributos de Dios, es con el propósito de conocer más del carácter de Dios, para que, como ya lo hemos mencionado, nuestra adoración, nuestra reverencia y nuestra obediencia sean de una manera correcta. Ahora, el ser humano peca en contra de Dios y cree que Dios no lo sabrá. Cree que el Todopoderoso no lo va a saber. Cuando el Todopoderoso habita en toda la tierra, en todo lugar y en todo espacio, el ser humano aún así peca en contra de Dios y cree que Dios no lo va a ver. Cree que porque lo hace secretamente, según él, nadie lo va a ver y nadie se va a enterar. Pero a los ojos de Dios, todas las cosas están desnudas, como podemos verlo en el libro de Hebreos. Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, dice así la escritura: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pecador no considera que en su omnipotencia el Dios Todopoderoso tiene el poder de estar en todo lugar al mismo tiempo. Y para esto veremos su omnipresencia y su omnisciencia. En su omnipresencia, Dios está totalmente presente en todos lados. Él habita en todo espacio del mundo y del universo. Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo, pues Él no tiene un cuerpo como el de nosotros. Nosotros solamente podemos ocupar un espacio en este mundo, en donde estamos parados o estamos sentados, donde caminamos. Pero Dios no es así. Él es omnipotente y puede estar aquí y al mismo tiempo en todas partes de este planeta. Entonces, Dios conoce todo de ti, todo.
Vayamos al libro de los Salmos, en el capítulo 139. En el versículo, vamos a leer tres versículos. 139 en los versículos del 1 al 3. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos. Dios conoce todo de ustedes, Dios conoce todo de mí. Los lugares que han andado, que han caminado, que han frecuentado, que han ido, Dios lo sabe todo. Por lo tanto, nadie puede huir de su presencia. Ahí mismo en el versículo 7 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Nadie puede huir a los ojos de Dios, hermanos. Nadie. Dice el versículo: ¿a dónde huiré de tu presencia? El hombre puede pensar que se puede esconder de Dios, pero ¿a dónde puede ir sin que Dios no lo sepa o sin que Dios no lo vea? ¿A dónde podrá huir de su presencia? ¿Acaso en el lugar más alejado en donde no haya personas? ¿Acaso en una cueva en la total oscuridad? No, no es así. En ningún lado, en ningún lugar que vayas o te escondas, podrás huir de la presencia de Dios. Leemos los versículos 8 al 12, que dice: Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El impío puede esconderse para cometer sus fechorías. No solamente el impío, todos pueden esconderse para cometer sus fechorías. Pueden esconderse para pecar, para cometer robos, adulterios, fornicaciones, chismes, en fin, todo tipo de pecados. Quizás se podría esconder de los hombres, pero de Dios jamás. Nadie se podrá esconder de Dios, pues Él conoce hasta tus pensamientos. Y para ello vamos a ver su omnisciencia. En su omnisciencia, Dios sabe lo que está pensando cada persona que se encuentra en este lugar. Si están poniendo atención, si se están durmiendo, Dios los está viendo y sabe lo que está pensando cada uno. Cada ser humano que se encuentra hasta en el último rincón del planeta, Dios sabe todo de él, pues Él sabe todas las cosas. Nuestras mentes no alcanzan a comprender cómo es que Dios lo sabe todo en todo momento, en todo lugar. Sabe lo que cada uno está pensando en este preciso instante. Sabe cada suceso en el mundo, así como de tu vida. Sabe lo que cada una de sus criaturas está haciendo o pensando. Nada ni nadie puede esconderse de Él. Así también sabe lo que el diablo y sus ángeles caídos hacen o pretenden hacer. Entonces, por más que tú pretendas esconderte de Dios o esconder tus intenciones o la realidad de tu vida delante de los demás, quizá delante de los demás lo puedas hacer, quizá delante de los hombres lo puedas esconder, pero delante de Dios no sucederá. Eso no será así. Dios lo sabe todo. Aquí mismo en
en el Salmo 139, en el versículo 4, dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Vemos también aquí cómo Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Él sabe de toda tu vida, de tus pecados y transgresiones pasados. Sabe de tu vida presente y aún sabe de tu vida futura. Como dice el versículo, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y más adelante, aquí mismo en el 139, en los versículos 15 y 16, dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. En fin, hermanos, Dios escucha sus pensamientos. Dios sabe lo que todo hombre maquina en sus mentes. Lo que sale de tu boca, lo que sale de la boca de cada ser humano, es solamente algo de lo que hay en su interior, lo que hay en el corazón corrompido por el pecado. Ahora más aún, si saliera de la boca lo que hay en los pensamientos de cada uno, sería algo terrible, algo vergonzoso que no quisieran que nadie supiera. Pero Dios sabe todo eso. Dios ha escuchado cada palabra ociosa, cada mentira, cada calumnia, cada maledicencia que ha salido de tu boca. Lo que has dicho en contra de los demás, de tus padres, de tus amigos, de tus enemigos o de tus hermanos en la iglesia, en fin, hasta lo que no ha salido de tu boca, pero lo pensaste, para Dios es como si lo hubieras dicho, porque Dios lo sabe todo. Porque, ¿qué creen, hermanos? Dios está en todo lugar, aún en sus mentes. Es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. Él lo sabe todo, como lo vemos al final del versículo también en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 20, que dice, leemos todo el versículo ese: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué dice? Él sabe todas las cosas. Y esta misma omnisciencia lo vemos en Cristo. Y un ejemplo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en los versículos 24 y 25, dice así la Escritura: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y dicen, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en cada hombre. Entonces, hermanos, Dios sabe por qué motivo hacemos lo que hacemos. Dios sabe nuestros pensamientos y sabe la intención de nuestros corazones. Pero el hombre trata de esconderse de Dios. Trata de esconderse de Dios para pecar. Trata de callar su conciencia pensando que Dios no lo verá. Y peor aún, cuando peca, sabiendo que Dios lo sabe y lo ve todo. Ahora vayamos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17. Capítulo 17 de Segunda de Reyes, y vamos a leer dos versículos. El primero, en el versículo 9, que dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas y hasta las ciudades fortificadas. Cuando haces lo malo, cuando pecas y tú crees que nadie te ve, ahí está Dios presente.
¿O crees tú que Dios no tiene el poder para estar en todo lugar al mismo tiempo? ¿O crees tú que puedes esconder tus sucios pensamientos y tus perversiones delante de Dios? No es así. El Dios Todopoderoso que escudriña aún tu mente te puede ver y estar presente en donde tú estés tratando de esconderte de los demás. En el versículo 33 de este mismo capítulo dice, temían a Jehová, decían, o sea, temían, según ellos, temían a Jehová y honraban a sus dioses al mismo tiempo. Al mismo tiempo estaban temiendo a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Dice el versículo que ellos tenían temor de Dios, de Jehová, pero le daban honra a sus dioses. ¿Será acaso que tú vienes a la iglesia y adoras a Dios, pero cuando te vas de aquí te entregas a tus propios dioses, a tus pecados? Eso también lo sabe Dios. El problema del pecador es que cree que nadie sabe de su pecado, que puede esconderse y puede esconderlo. Y es por ello que dice que teme a Dios, pero al mismo tiempo sirve a su pecado, vive hipócritamente. Allí mismo en Segunda de Reyes, en el versículo 41, dice, así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y así van a hacer con nuestros hijos, porque el testimonio y el ejemplo que nosotros le demos, ¿qué van a hacer? Lejos de sus palabras y sus consejos, su testimonio delante de ellos los va a afectar. Pero aunque trates de esconderte o de esconder tu pecado y cubrirlo y lavarlo, no podrás. Dice en el libro de Jeremías, ahora vayamos al libro de Jeremías en el capítulo 2 de Jeremías, en el versículo 2, versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová, el Señor. Entonces nada de lo que hagas podrá limpiar tu pecado. Por más que te laves y te talles, nada podrá hacerlo. El único que puede limpiar tu pecado es Cristo, con su sangre preciosa, la cual fue derramada en la cruz. Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados, dice. Escuchaba y comentaba con un hermano de un comentario que no sabemos de quién sea, pero habla de un cuarto oscuro, quizá lo hayan escuchado. En ese comentario habla de un cuarto oscuro y aplica muy bien con el tema que estamos viendo. Es un cuarto oscuro que todos y cada uno se ha metido. En ese cuarto nadie te puede ver. En ese cuarto estás solo, tu pecador. Te has metido ahí para ofender a Dios. Te has metido para pecar cuando crees que nadie te ve. En ese cuarto oscuro, tú adúltero, te has metido para dar rienda suelta a tus fantasías. Tú varón, que has mirado a una mujer con deseo, te has metido en ese cuarto oscuro para hacer en tus pensamientos lo más aborrecible que se puede hacer en tu mente. Tu mujer, que has mirado con deseo a algún hombre, te has metido ese cuarto oscuro para la misma razón, para dar rienda suelta a tus peores deseos cuando crees que nadie te ha visto. Tu joven y tu señorita, te has metido a ese cuarto oscuro y has dado rienda a tus peores fantasías porque crees que nadie te ha visto. Tú que has sentido coraje o furia por alguien que te ofendió o que siquiera te miró de mala manera, te has metido a ese cuarto oscuro y en tu imaginación lo has destrozado de la peor manera. A ti que te gusta el chisme, te has metido a ese cuarto oscuro y has inventado todo lo peor de otra persona porque crees que nadie vio tus pensamientos.
A ti que te gusta ver cosas insanas en la televisión o en el celular, te has metido en ese cuarto oscuro para llenar tu cabeza de lo más aborrecible porque crees que nadie te vio. Tú que amas la fornicación, te has metido a ese cuarto oscuro y has fornicado con cuanto hombre o mujer se te presente en tu imaginación porque crees que nadie te vio. Tú que has manchado tu lecho matrimonial, te has metido a ese cuarto oscuro y has hecho lo más aborrecible delante de Dios porque crees que nadie te vio. Tú que cometes o cometiste cualquier pecado en lo oculto, también te has metido a ese cuarto oscuro a dar rienda suelta y cometer los peores pecados que alguien pueda imaginar. Pero ¿qué creen, hermanos? Dios estaba ahí. Ahí estaba viéndote. Y Dios está hastiado de todo eso, de tu pecado, pues Él aborrece el pecado. Y hago una pregunta a todos, y es para mí también. ¿Cómo consideras tú que te encuentras hoy delante de Dios con respecto a todo esto? ¿Recuerdan cuando trajeron a Jesús un hombre lunático que sus discípulos no habían podido sanar? Vamos a ver este texto, pero lo vamos a sacar de su contexto, porque este versículo no habla de lo que vamos a ver, pero lo que dice el versículo lo vamos a aplicar al tema que estamos viendo. Y es en Mateo. Vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 17. Capítulo 17 de Mateo, y en el versículo también 17. ¿Qué dice Jesús a esta generación pecadora? Dice la Escritura: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Hasta ahí. Ahora ponga cada uno su nombre a esta pregunta. Que Dios te diga a ti, Gustavo, ¿hasta cuándo te he de soportar? ¿Hasta cuándo? Y como Dios conoce todo, pues todo está desnudo delante de sus ojos, habla así de los pecadores. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 4 al 6. Veamos qué dice de los pecadores. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dios no pide ofrendas o sacrificios, hermanos. Veamos en los versículos 11 al 13 ahora. Dice la Escritura: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Y qué dice? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar? O sea, para pisotear mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo al convocar asambleas. Dice, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Lo que Dios quiere no son tus ofrendas o tus largas oraciones, oraciones de lamentación. Lo que Cristo quiere es tu corazón. Lo que Dios quiere es que dejes tu pecado. La obediencia es lo que agrada a Dios, es mucho mejor que tu sacrificio, pues lo que puedas ofrendar a Dios externamente sin obediencia, le produce asco, dice en el versículo 13. Me es abominación, dice. Y luego, ¿qué dice? No lo puedo sufrir, no lo puedo aguantar, dice Dios. Y luego en el 14, dice, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, me son una carga, dice Dios. Cansado estoy de soportarlas, estoy hastiado de soportarlas, dice, hastiado estoy, dice Dios. Imagina que eso diga de ti, hermano. Que eso diga de ti, que eso diga de mí, de nuestros pecados. Hastiado estoy de ti. ¿De qué le sirve a Dios que te pases horas de rodillas orando si cuando te levantas y vuelves a revolcarte en el pecado y vuelves y te revuelcas en la porquería de donde te sacó, como el cerdo que ha sido lavado, o como el perro que se vuelve a su vómito, como dice el proverbio? ¿De qué le sirve a Dios tus ofrendas si cuando sales de la iglesia vuelves a ser el mismo infiel y pecador que ama y gusta de su pecado? Todas esas oraciones y ofrendas ni le sirven a Dios ni te sirven a ti, pues no te aprovechan en nada si no obedeces a Cristo, si no le entregas tu corazón. Dice el versículo 15 que aunque multipliquen sus oraciones, Dios no los oirá porque no proceden de un corazón recto, porque eso lo hacen para sí mismos. Dice en el versículo 15, aquí mismo, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dios siempre escucha las oraciones de los justos, hermanos, de los elegidos, de sus hijos. Pero por otro lado, Dios aborrece tanto el pecado que las oraciones, por más largas y hermosas que pudieran ser, o las ofrendas o sacrificios que estén manchadas por el pecado, Dios las aborrece, le es abominación. Ahora, si quieren que Dios les reciba esto, hay que limpiar el corazón y todo lo demás quedará limpio. Dice en el versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dice del 18 al 20, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comeréis el bien de la tierra, si no lo quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahora, para ir terminando, hermanos, leamos el libro de Josué en el capítulo 24. En el capítulo 24 de Josué, en el versículo 15. Dice así la escritura: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Que esto sea la resolución de todos, hermanos. Lo que dice al final del versículo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Resuelve hoy servir al Señor. Resuelve hoy servir a Cristo. Este Dios puede hacer lo que Él determine con lo que Él mismo ha creado. Aborrece el pecado, como lo vimos, y está airado con el impío todos los días, como lo dice la Escritura. Ya estamos terminando, hermanos. El creyente debe de descansar en estos atributos de Dios, que Él lo sabe todo y por ende sabe lo que nos va a suceder, lo que nos está aconteciendo, lo que nos está pasando. Lo que nos acontece no se le fue a Dios de las manos, pues Él es omnipotente y tiene el poder para quitarlo. Pero si por alguna razón en su soberanía Él lo permite o lo ha permitido, solamente Él sabe sus propósitos. Pero si no lo hace así, si no te quita eso, ¿contenderás con Él? Dios sabe si verdaderamente le amas, si confías en Él, si confías en Cristo. Dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y el que no es creyente, por el contrario, debe de llenarse de terror, pues todos sus pensamientos y sus acciones están desnudos delante de Dios, y a ellos dará el justo pago, que será en donde es el lloro y el crujir de dientes por la eternidad. Sobre Cristo fue derramada toda la ira de Dios en aquella cruz. Y ahora, ¿crees tú, pecador, impío, que tú no recibirás la ira de Dios? Todo aquel que no se arrepienta y muera en sus pecados, esa misma ira de Dios, esa misma ira que Dios derramó en su Hijo, lo va a derramar en ti eternamente. Vas a sentir la ausencia y la furia de Dios, su furia en todo su esplendor. El dolor más fuerte que hayas sentido en este mundo no se comparará en nada con el dolor y la aflicción que sentirás por toda la eternidad. Verás la ausencia total de Dios. No confíes en lo que tú puedes hacer, porque tú no puedes hacer nada para abonar a tu salvación. Por el contrario, tus obras son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Lo único que puedes hacer es confiar en aquel que puede hacerlo. Confía en aquel que puede perdonar tus pecados. Confía en aquel que puede librarte del lago de fuego. Confía en Cristo. Él tiene el poder para hacerlo. Acude a Él en arrepentimiento y fe y ve a los pies de Cristo hoy.